En la noche del 24 de agosto de 1994 se registraron en Uruguay los hechos de violencia más graves desde el regreso de la democracia. En las inmediaciones del Hospital Filtro, una multitud se congregó para intentar impedir la extradición de 3 ciudadanos vascos acusados de ser integrantes de la banda terrorista ETA. El enfrentamiento entre civiles y la policía tuvo un saldo dramático. Un muerto, Fernando Morroni, y más de 80 heridos. ¿Cómo fueron los hechos de esa noche? ¿Por qué todo terminó en una escalada de violencia inimaginable? ¿Qué vínculos tenía ETA en Uruguay? En mayo de 1992, en la llamada Operación Dulce, fueron detenidas en Uruguay 30 personas, entre ellas 13 ciudadanos vascos que eran buscados por el gobierno español por integrar la banda terrorista ETA. Portaban documentos falsos y trabajaban en 2 famosos restaurantes vascos, Boga Boga y La Trainera. España solicitó a Uruguay la extradición de 10 de los ciudadanos vascos detenidos, pero finalmente la justicia uruguaya accedió a la extradición de solo 3. Jesús Manuel Goitia, Miquel Ibáñez y Luis Lizarralde. Y la Cancillería se enfrenta a una solicitud de extradición de acuerdo a los tratados vigentes y las obligaciones del Uruguay, en la que la extradición procede cuando existen no solo un acuerdo jurídico o tratado entre los países, sino también cuando en casos como el terrorismo o en casos que no son delitos políticos, por decirlo así, no hay ningún tipo de otro instrumento jurídico que los proteja. Se recibe y se manda directamente a la justicia. Y la justicia es la que se decide. Lizarralde estaba acusado en España de 7 asesinatos, incluido el dirigente de UCD, Ramón Baglietto. Goitia de colocar una bomba que mató a un militar, e Ibáñez de otros 2 homicidios vinculados a ETA. Pero antes de ser extraditados, debían cumplir con una condena en Uruguay por falsificación de documentos. El apoyo a los vascos detenidos vino de varios sectores, pero especialmente desde los grupos más radicales. En agosto de 1994, los 3 vascos permanecían detenidos en cárcel central. El 11 de agosto decidieron realizar una segunda huelga de hambre en rechazo a su prisión y su futuro traslado a España. Ya habían tomado esa medida en octubre de 1993 por 26 días. El 19 de agosto, la causa de falsificación de documentos fue sobreseída. La extradición a España estaba a punto de concretarse, así que decidieron comenzar una huelga seca. Además de no ingerir alimentos, ninguno de los 3 iba a consumir líquidos si no eran asilados en Uruguay. Así, los vascos fueron trasladados al Hospital Filtro para monitorear su salud. Luis María Lizarralde, Jesús Goitia y Miquel Ibáñez fueron trasladados desde la cárcel central hasta el Hospital Filtro en medio de un gran operativo policial con elementos fuertemente Durante la armados. mañana del 20 de agosto comenzaron a llegar a los alrededores del hospital los manifestantes en apoyo a los vascos. Sería la primera de las acampadas en el lugar que terminarían en un día de caos, represión y descontrol. Con el paso de los días, varias organizaciones de izquierda, sindicatos y ciudadanos se fueron sumando a la causa. La situación de los vascos también dividió a los sectores políticos. Desde el gobierno se afirmaba que no había posibilidad de no hacer cumplir con una resolución judicial que pedía la entrega de 3 supuestos integrantes de la banda terrorista ETA. No se trataba de una organización cualquiera. La ETA es responsable de 829 asesinatos. Pero también 48 legisladores del Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio solicitaban al gobierno el asilo de los vascos. Lo mismo exigían desde el PIT-CNT y la mesa política de Frente Amplio. Para mí había un eje fuerte en el derecho a asilo, en la defensa de los derechos humanos de personas que estaban haciendo una huelga de hambre, que creíamos que se iban a morir, después eso no ocurrió, que además habían consignado, prefiero morir en Uruguay que me devuelvan a España. Todos pensábamos, yo lo pensaba que se iban a morir, que si seguía la huelga de hambre. Entonces había una preocupación por la vida, porque se resolviera la salida en paz, y eso estaba presente, cruzaba todos los partidos. Pero yo no descarto de ninguna manera que pueda haber sido gente que haya cometido, no lo descarto para nada. O sea, me parece que es parte de la lógica de esa organización, que además también conocí los dolores y los pesares de mucha gente del pueblo español que sufrieron a partir de hechos realizados adelante por ellos. Por lo tanto, no tengo ningún empacho en decir no comparto las acciones, no comparto el terrorismo, me parece que de ningún lado. De cualquier manera, ese argumento
que es el argumento como eje, elude para mí o intenta ponerse como lo que explica lo que ocurrió. Hubo discusión, pero finalmente se acordó, o sea, la idea de que el Uruguay es un país de asilo, capaz que ahora está más diluida, pero en aquel momento estaba muy arraigada en gran parte de la sociedad, pues fuimos un país de asilo. Hubo una serie de planteos, varios planteos, por parte de la universidad, de profesores, de algunos actores políticos, de que se les considera el asilo político. O el asilo político o la calidad de refugiado. Pero eso lo medía exclusivamente la justicia y les expliqué a todos, porque hablé con muchos, de que esa era la situación, que el refugiado y el asilo político tienen otra naturaleza, que son por delitos políticos o por situaciones de carácter totalmente diferentes a los delitos de terrorismo. Se ponía de manifiesto una mentira sobre la situación jurídica. Nunca fueron exiliados. Estaban aquí refugiados con nombres falsos y se cumplió un procedimiento. El uso político fue muy grande. El lunes 22 de agosto, un comunicado del Poder Ejecutivo informaba de los pasos a seguir con la extradición y pedía a los vascos que abandonaran la huelga de hambre. Ese día, miles de personas marcharon desde el Obelisco hacia el Filtro. Además, varios sindicatos se declararon en huelga. La salud de los detenidos, según sus voceros, era cada vez más crítica. El martes 23 de agosto, el ministro del Interior, Ángel Gianola, asistió a la Comisión de Diputados para explicar la salud de los 3 etarras. Afirmó que el gobierno no daría marcha atrás con la extradición. El juez de la causa y 3 médicos velarían por el cumplimiento de la orden judicial y la salud de los vascos. Además, un médico de Cruz Roja, Carlos Escuder, acompañaría a los detenidos en el avión hasta España. Ese mismo día, 2 radios convocaban a asistir al Filtro y apoyar masivamente lo que ellos llamaban la causa vasca. Esas 2 radios eran CX44 Radio Panamericana, propiedad del MLN, y CX36 Centenario, del 26 de marzo. La radio Panamericana, que era la radio que dirigían ellos, ¿no? Que dirigía el MLN, propiedad del MLN, la habían comprado, ¿no? Y esa radio fue clave, fue desde allí que se convocó a la gente. Ahora, ¿por qué fue tanta gente? Entre otras cosas porque Fernández Huidobro y el Pepe Mujica son personas, Mujica vive, Fernández Huidobro no, con una capacidad de comunicación infrecuente, ¿no? Es decir, son personas, Fernández Huidobro era una persona extraordinariamente elocuente. Sí recuerdo que en aquel momento Radio Panamericana, que era del MLN, daba un enorme aliento a la gente a concurrir. Se hablaba de la libertad, se hacía un discurso muy fuerte y también después por la reconstrucción de esa balsa, sé que Mujica y algunos más, que no sé si no era Fernández Huidobro, decidieron ir a la radio también para hacerse cargo de la transmisión y alentar ellos mismos que fuera más gente todavía a aquel enfrentamiento. Según contó Zabalza en el libro de Federico Leitch, Cero a la izquierda, desde la radio la manija crecía. La enardecida verborragia de Eleuterio Fernández Huidobro y José López Mercado determinó que la afluencia a la protesta fuera masiva. La gente empezó a llegar por centenares. Había mujeres, ancianos, niños, pero también militantes armados, convocados todos a resistir la orden judicial. Esa afirmación de Zabalza fue negada posteriormente en la justicia por Mujica, Huidobro y Marenales. Sin embargo, el propio Huidobro reconocería años más tarde en el libro de Antonio Mercader que miembros del MLN, agrupados en algún zonal, pudieron haber actuado por su cuenta sin el aval de la cúpula Tupamara. Todavía había olor a pólvora, todavía, ¿no? Todavía estaba vivo lo que, bueno, alguna gente, algunos tupamaros como Jorge Zabalza llamaban el imaginario insurreccional, todavía estaba vivo. Para ese entonces iban 12 días de huelga de hambre y 4 de huelga seca. El parte médico desde el Filtro confirmaba el agravamiento de la salud de los detenidos y la decisión de los 3 de seguir con esa medida. Ese 24 de agosto de 1994 fue miércoles.
Los primeros enfrentamientos se registraron a las 5 de la mañana cuando la policía intentó acordonar la zona. Sobre el mediodía llegaron al filtro las primeras figuras del Frente Amplio, Líber Sereni y Tabaré Vázquez, y fueron recibidas entre gritos y reclamos. También lo acompañaban legisladores de izquierda. Cuando va el frente al mediodía, ese mediodía que va Sereni y Tabaré, me acuerdo mucho que la expresión de Tabaré era: estamos acá por la vida y por la paz. O sea, no había una animosidad en el Frente Amplio de ninguna manera de que esto llegara a ser una confrontación, sino, bueno, estamos por esto. Fernando Morroni tenía un cumpleaños, pero antes decidió volver al filtro con unos amigos. Fue la última vez que su madre lo vio con vida. Fernando era un muchacho un soñador, un estudiante. Y después trabajó en la empresa real, en la de esto de corte de árboles. Estudiaba, trabajaba, hacía amigos. Era de juntarse con su guitarra, venir de trabajar, estar un rato. Y eso sí, con los buenos principios que uno le puede enseñar. Voy a hacer mandados y resulta que cuando vine de los mandados ya estaba levantado. Digo, ¿y qué vas a hacer? Dice, no, dice, porque vamos a ir, vinieron los compañeros a buscarme, dice, vamos a ir un rato temprano. Digo, ay, Marcelo, qué horrible, porque estaban diciendo justo en la radio de las radios y eso, que eran... Y le agarró y le digo, por favor, mirá que están, que la radio, que las cosas, está... Bueno, no hay caso. Al rato yo empecé a escuchar y me estaba enloqueciendo sola. El ministro Gianola, en conferencia de prensa, pidió a los ciudadanos lo siguiente: traten de alejarse de los lugares por donde circularán ambulancias para que no se cometa el gravísimo error de poner en peligro la vida de las personas que están siendo conducidas, provocando un acto hostil en un intento de interrumpir este proceso. A eso de las 5 o 6 de la tarde, un poco antes, me comunico con el ministro Gianola, lamentablemente una excelente persona, y me dice, tengo una dificultad. Las radios policiales han sido interferidas. Y se ha creado un caos de comunicaciones entre los patrulleros que puede derivar en un enfrentamiento que estoy tratando de controlar. Estaba previsto que los 3 presuntos etarras dejaran el filtro a las 20:30, pero los planes cambiaron. El operativo policial dispuso que pasadas las 17 horas llegaran unos 70 policías a caballo y 3 ambulancias. Los manifestantes pensaron que era el momento del traslado. Hubo empujones, caída de vallas, represión y gas lacrimógeno. Fue una falsa alarma, pero el ambiente era cada vez más hostil. Carmen Beramendi recuerda que intentó convencer a algunos de los jóvenes que abandonaran el lugar. Luego, Líber Sereni le pidió que se retirara. Cuando a mí me hacen salir por orden de Sereni de la manifestación, que lo que estaba haciendo en ese momento era, tengo muchísimos jóvenes que de inmediato a la interpelación y antes también vinieron a mi casa incluso a decirme, yo voy a contar que usted lo que estaba haciendo... Estábamos con Carámbula, con Gonzalo, disuadiendo a los jóvenes para que se fueran. Y no solo nosotros, porque también parece como que el agite fue hasta el último momento. Y la verdad que a las 6 o 5 de la tarde ya la radio estaba diciéndole a los jóvenes que se fueran porque no había vuelta. Porque en realidad no había vuelta, porque los vascos iban a irse de cualquier manera, porque había algunos que creían que podían evitar la salida. Yo no creía eso. Yo creía que el gobierno tenía todas las herramientas para sacarlos sin necesidad de hacer lo que hizo. Yo fui de las que estuve a las 5 de la tarde, cuando se había convocado a una concentración por parte del Frente Amplio, de la FEU, del PCNT, de todas las organizaciones sociales que estaban ahí en la vuelta, de SERPAG. Todos habíamos convocado a las 5 de la tarde. Fíjate que a las 5 de la tarde, cuando nosotros llegamos con niños de la escuela, con todo, nos reprimieron. Nos tiraron los caballos arriba. No tenía ningún sentido. Ahí nadie iba a obstruir ninguna posibilidad de que lo sacara. A pocos metros del filtro, en el edificio Libertad, el presidente Luis Lacalle Herrera se encontraba en su despacho. Cuando se complicó la salida, porque estos señores, una vez que se dictó la orden de extradición, había que llevarlos de atrás de la Casa de Gobierno, además estábamos ahí, en el barrio, hasta el aeropuerto. Y ahí es donde se arma la zonada, porque fue una zonada. Del 7º piso veía casi todo, porque aquí estaba Kutza, donde está ahora el supermercado El shopping. Es decir,
la vuelta hacia el filtro no la veía, pero de la cuadra de Cuza, el monumento a Luis Valleverres y aquí, es decir, 180 grados que veía bastante. Yo vi fogonazos de tiros de toda especie. Y estaba yo allí como un espectador del episodio. Esa tarde tenía acordada una reunión con Julio Arocena que no se suspendió. Eran las 7 de la tarde y yo lo conocía a él, pero primera vez que iba a la presidencia. Me dice, ¿qué tienes que hacer ahora? Digo, nada, voy a las 7 de la tarde, en agosto, noche, me voy para mi casa. Bueno, quédate un rato. Y ahí llamó adelante mío a su señora a que no salgan de la casa y que los hijos no salgan. Yanola le avisa al presidente que hay mucha efervescencia incitada por las radios pero que está todo bajo control. Acto seguido, grupos izquierdistas copan la radio policial. Conectamos con la radio policial y no sé cómo se habían metido también estos en la radio policial y le decían a los pobres policías las cosas más atroces. Estás defendiendo, no sé qué. Nosotros no podíamos hacer nada, el presidente no podía hacer nada, mirar, las luces apagadas, miraban. Y era un caos. Ahí la rotonda, la plaza, era un caos. En Radio Panamericana, Jorge Zabalza celebró lo que llamó un bautismo de fuego de las nuevas generaciones. Vale la pena que esta juventud experimente este bautismo de fuego, porque esto desde el año 68, de los años 70, aquí se vio, el 83 y 84 también, ¿no? Pero vale la pena porque es el enfrentamiento más crudo a una política que ya ni siquiera es imperialista, es colonialista. Yo me imagino aquí al jefe de policía, a los policías españoles, riéndose, mientras la policía uruguaya, que ganan salarios miserables, golpeaban a trabajadores, golpeaban a estudiantes y golpeaban a ancianos. Bueno, mirá, acá la radio tiene que cumplir una tarea, porque en este momento hay una gran dispersión, todo Boulevard está ocupado por la gente no se ha ido. A las 20, Yanola le comunicó al presidente que en el aeropuerto el traslado estaba listo. Comenzaba el operativo Extradición. Un convoy con 2 motos, 4 patrulleros y 3 ambulancias ingresó desde Luis Alberto Herrera para el filtro. La idea era despistar y sacar a los vascos en otras ambulancias rumbo al aeropuerto. Había manifestantes por Boulevard Artigas desde el filtro hasta la entrada del monumento a Valle. Pensaron que venían a buscar a los detenidos y comenzaron los enfrentamientos. Aldo Silva estaba en la redacción de Telemundo ese 24 de agosto. En la tarde lo enviaron al filtro para reforzar la cobertura en el lugar. Y caí en la seccional, me paré en la esquina y ahí pasó de todo. O sea, fue un lugar donde hubo mucha violencia. Y acá en la seccional yo vi cosas muy violentas realmente. Como por ejemplo, gente detenida que venía esposada y la golpeaban, los insultos a los detenidos, caían gente detenida. Recuerdo el ejemplo del vehículo que venía de Boulevard Artigas, un señor que no sé cómo pasó, alguien se distrajo y entró, iba para su casa y le dispararon, le pegaron en el costado y quedó paralizado el hombre, no sé cómo no lo lastimaron. Y en un momento determinado había varios policías y todos salieron corriendo hacia la salida de las ambulancias y hacia las calles interiores paralelas a Boulevard Artigas. Los manifestantes querían pelear, había clima de enfrentamiento, se querían enfrentar. No en vano había varillas, cócteles molotov, y en un momento se oscureció todo porque habían apagado las luces. Bueno, yo estaba con un querido colega, Sergio Berruti, parados abajo del monumento a Valle, los dos brazos, en la tarde, y empezamos a sentir detonaciones y pensamos que eran cohetes. De pronto empezamos a ver bien, empezamos a ver que la policía
como en las películas, había muchos policías en el jardín delantero del edificio Libertad, se tiraban cuerpo a tierra y empezamos a darnos cuenta que había una balacera tremenda y una represión policial brutal. Un policía fue herido y se activó la clave 52, el detonante del caos. Significaba policía en peligro de muerte. Fue el llamado para que se sumaran más efectivos policiales. El enfrentamiento fue feroz. Se escuchaban tiros de todos lados. Y ahí se armó, ¿no? Y ahí sí se armó porque salió la policía a buscarlos, se empiezan a escuchar los primeros disparos. Y uno decía, ¿qué es esto? Porque realmente vos escuchabas eso, era una locura, ¿no? Y gente corriendo para todos lados y que esto y que el otro. A mí me pasó una cosa ahí que nunca más me volvió a pasar en la vida y nunca me había pasado antes. En un momento yo tuve tanto miedo que fue como que pasé el umbral del miedo y me quedé tranquilo. Yo no sé si eran civiles, sé que estaban vestidos de civil, no sé si eran policías, pero yo vi gente atrás de un auto que estaba ahí estacionado, disparando para donde estábamos nosotros. Ahí solamente había policía y prensa, porque si a mí me hubieran dicho esa noche que había 30 muertos, no lo hubiera dudado. Me parece que hubiera sido perfectamente posible. Del público salen 6 fogonazos fuertes, eso me quedó grabado. Y le digo al presidente, están tirando cohetes. Y me dice, ¿qué cohetes? Son balazos, me dice. Fue muy duro, fue un enfrentamiento que yo en esa dimensión no había visto nunca, ni en la dictadura, ¿no? El jefe del operativo, con quien hablaba el ministro del Interior, era el inspector Dávila. Chamboñó en la diagramación de cómo tenían que entrar las ambulancias. Lo que se hizo fue la peor elección, porque era la cueva del lobo. Vi mucha policía que disparaba, ya te digo, incluso a unos metros de donde estaba yo, porque yo estaba en una fosa, protegido por ese muro, y cuerpo a tierra había policía sobre el césped tirando, y yo de manera bastante indiscriminada, porque la multitud era grande, pero del otro lado había una pedrea muy intensa y también la utilización de palos, etcétera, ¿no? Vos no viste civiles armados. Yo no vi, pero otras personas dicen que los vieron. Sobre las 9 de la noche, desde Radio Panamericana, José Mujica pedía a los manifestantes que abandonaran el filtro. También reclamaba la renuncia del ministro Gianola. Pedimos a la gente que se retire, que el pueblo uruguayo ha demostrado su honor y su hidalguía. Este ministro tiene que renunciar, si le queda un poco de vergüenza, porque ha demostrado, aparte de las decisiones, del punto de vista técnico, una impericia fenomenal en cuanto a manejar situaciones difíciles. Pasadas las 9:30, se volvía a retrasar la partida de los detenidos. Finalmente, sobre las 10:30 de la noche, una caravana de 3 ambulancias partió desde el filtro hasta la base aérea con los 3 detenidos. Acompañaban 20 patrulleros. A las 11:45 de la noche, el avión militar N-4512 carreteó y despegó rumbo a Madrid. En ese violento enfrentamiento hubo una víctima fatal, Fernando Morroni, de 24 años. Y llego y ya vi, cuando vi que se estaban ahí y que venían 2 o 3 médicos jovencitos, digo, estos me vienen a atajar. Dice, buenas tardes, usted. Digo, sí, pero yo quiero ver a mi hijo. Dice, pero venga que primero, no quiero hablar, quiero ver a mi hijo. Después que yo vea a mi hijo, yo hablo. Y se miraban, vieron que no había forma de nada. Cuando fui a ver y te sacan esa planchuela, no le deseo ni a mi peor enemigo, porque la verdad
que mi hijo, que era lleno de vida, que hacía deporte, que trabajaba, que estudiaba, que todo, y en un rato fue un disparate. Fue tremendo, tremendo, tremendo. Porque lo que yo veía ahí, cuando me destaparon así, lo veía lleno de agujeros, porque tenía 12 balazos en el cuerpo. La autopsia de Morroni estableció una muerte violenta por disparo de escopeta directo desde atrás. Tenía 7 proyectiles en el cuerpo. Los disparos fueron realizados a una distancia de entre 12 y 15 metros. Además, según la investigación, resultaron con heridas producidas de disparos de escopeta 18 personas que fueron llevados a hospitales y mutualistas. Otras fueron atendidas en el lugar por emergencias médicas. El 25 de agosto, en el acto de la Declaratoria de la Independencia en Florida, el entonces presidente Lacalle Herrera se refirió a los incidentes. Hoy más especialmente dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Discrepancias civilizadas de ideas siempre. Azonadas y asesinatos como herramienta política, nunca más. En nombre de mis compatriotas, desde lo más hondo de las convicciones de los orientales, respondo al terrorismo nacional como internacional, no pasarán. Desde el gobierno se afirmó que las manifestaciones y las reacciones violentas fueron alentadas por los grupos radicales. Desde esos grupos lo niegan. Porque no olvidemos que hay mucha fabricación alrededor de esto. La masacre del Filtro, la masacre de uno. Ahora, después, hay otros actores, el presidente Mujica, Zabalza, Fernández Huidobro, hacía 9 años que habían sido amnistiados. El país, con una enorme generosidad, les había perdonado y olvidado secuestro, robo, asesinato, tortura, cárcel del pueblo, todo lo que habían hecho. Y a los 9 años de haber recibido, y sin apreciar lo que habían recibido, estas personas estaban incitando a el baño de sangre, el bautismo de sangre, como decían, a poner miguelitos, a convertir aquello en una batalla campal. Y entonces cuando uno tiene que actuar, no le tiene que temblar la mano. Lamentablemente, lo que hacen los otros es lo que determina que se produzca una crisis. Si nosotros miramos nuestras responsabilidades, presidente, ministro del Interior, y cumplimos con lo que dice la ley. Yo creo que Morroni muere en lo que es un episodio, como decía tú, de que podía haber habido muchos más muertos. Siempre es lamentable. Una vida es lo mismo que 100. Una sola vida es horrible. Ojalá no hubiera pasado nada. Hay gente que me dice, no seas ingenua, Carmen, había esto, gente del frente también que te dice, no, había de todo esto. Supimos después muchos que había gente que estaba como en otro tren, ¿no? Y después también hay testimonios de gente que cuenta eso, por lo tanto yo no puedo tener la necesidad de decir hoy, no, eso no existió. Lo que digo es, no era lo mayoritario, ni era lo que buscaba la movilización en el Filtro. Yo creo que de verdad ahí lo único que quedó demostrado fue de que la gente podía tener algún cóctel molotov, piedras y cosas de esas, pero no habían armas de fuego para enfrentar. Y cuando se pone el argumento de que lo que se hizo fue tratar de preservar la salud de los propios vascos, no lo creo directamente. No lo creo ni del ministro, ni lo creo de los que respaldaron esa postura. Los incidentes del Filtro impactaron en la interna del Frente Amplio muy cerca de las elecciones nacionales. Varios dirigentes, entre ellos Tabaré Vázquez y Líber Seregni, rechazaron los incidentes violentos. También cuestionaron la convocatoria masiva del MLN y el llamado bautismo de fuego. Se generó una polémica muy grande dentro del Encuentro Progresista que se acababa de formar en 1994 dentro del Frente Amplio. Una polémica muy grande porque hubo mucha gente, entre otros el propio Líber Seregni, que atribuyó la derrota del Encuentro Progresista, que tuvo una distancia muy chiquita con el Partido Colorado, ¿no?, al episodio del Filtro, ¿no? Porque fue un episodio muy relevante, muy significativo, a pocos meses de las elecciones, en donde el MLN terminó arrastrando al movimiento sindical, terminó arrastrando el Frente Amplio, a todo el mundo, ¿no? Y fue un episodio violento y dramático, ¿no? Yo hablé mucho con Seregni, lo conocí mucho, fui muy amigo. Y él tenía una gran desconfianza del MLN y los tupamaros no lo querían nada. Creo que la amplia mayoría sigue sin quererlo. Es decir,
Yo no recuerdo actos del MLN donde se reivindique la figura de Sereñi de manera importante. Y aquel momento fue un momento crítico sobre esa relación. Pero no solo de Sereñi, de varios dirigentes del Frente y sectores del Frente, porque la integración del MLN al Frente fue muy discutida, dentro del Frente y dentro del MLN. Es decir, de los dos lados se discutió mucho. De alguna manera triunfó la idea de que dentro del Frente, incluso dentro de la clase política en general, si se puede hablar de clase política, de que era mejor que el MLN estuviera integrado al sistema a que estuviera actuando por fuera. Estaban los que decían, bueno, estamos en una democracia viva, que renació, que no está agonizando, al contrario, por lo tanto hay que meterse de cabeza en el Frente Amplio y en la legalidad y en las instituciones políticas. Visión que convivía con la otra, que es la que está en la identidad, en la matriz inicial del movimiento, de principios de los 60, que es la democracia burguesa no tiene sentido, el juego electoral, la competencia electoral no tiene sentido, es tiempo perdido. La revolución a la corta o a la larga es armada. Por su parte, el gobierno suspendió las radios Panamericana y Centenario por 48 horas. Luego, la radio Panamericana sería clausurada definitivamente. Yo creo que acá, hubo gente que fue a aprovechar la situación para, decididos a evitar la extradición, al costo de la violencia que fuera, y hubo una represión muy fuerte del lado policial. Yo creo que con algunos manejos que no fueron del todo acertados, porque me parece que las cosas se hubieran podido controlar de otra manera, sobre todo teniendo en cuenta que la policía, digamos, del Hospital Filtro, por decir algo, hacia General Flores, había liberado la zona. El posible vínculo de ETA con el MLN nunca pudo ser confirmado oficialmente. Algunos creen simplemente en una afinidad ideológica, otros sugieren que había también un apoyo económico. Sus históricos integrantes nunca hicieron mención al tema. Y claro que hubo coordinación entre los movimientos revolucionarios de la región y contactos por fuera de la región, desde luego, ¿no? Y bueno, yo conté en Donde Hubo Fuego, conté el viaje para conmemorar el aniversario de Gaddafi, ¿no? Es decir, contactos entre con organizaciones revolucionarias o que se veían como revolucionarias, que se autodefinían como revolucionarias, y sí. Por lo pronto había un vínculo político, ¿no? Una cosa que persistía en algunos sectores del MLN de la lucha armada. Eso era así, ¿no? Después hubo vínculos personales de intercambio, de protección, acá y allá. Ese miércoles 25, las imágenes de la TV española mostraron a 2 de los 3 vascos llegando a España y caminando después de varios días sin comer ni tomar agua. Las crónicas de la época afirmaban que habían pedido Coca-Cola y leche durante el viaje. Que los 3 presuntos etarras extraditados de Uruguay, que aseguraban estar en huelga de hambre, están bien nutridos e hidratados. Así lo ha dicho el médico forense de la Audiencia Nacional, Rafael Garrido, en un informe en el que también señala que el estado físico y psíquico de Luis María Lizarralde, Jesús Goitia y Miquel Ibáñez no se corresponde con quienes han mantenido una huelga de hambre durante 14 días. Jesús Manuel Goitia fue condenado a 12 años de prisión, pero salió en libertad en el 2000 por rebaja de pena. Volvió a Uruguay en varias oportunidades. Luis María Lizarralde Izaguirre, alias Belsa, fue condenado el 26 de julio de 1995 a 32 años de cárcel por el asesinato del teniente coronel José Luis de la Parra. Posteriormente, en abril de 1996, la Audiencia Nacional le condenó a otros 42 años de cárcel por los delitos de asesinato con el agravante de alevosía y otro de frustración por el atentado en el que murió el guardia civil Luis Miranda. Años después mostró su arrepentimiento y rompió con ETA. Miquel Ibáñez fue liberado en 1995 por falta de pruebas y volvió a Uruguay. En 2007, en un vuelo procedente de Montevideo, fue detenido en Francia tras una orden del juez Baltasar Garzón y condenado en 2009 a 27 años de prisión por colaborar con el asesinato de un industrial español.
Después obtuvo la libertad condicional y murió en 2011 de cáncer. El 20 de agosto de 1997 se divulgó el fallo del juez uruguayo Jorge Imaz sobre los incidentes del filtro. Los oficiales Miguel Roland Mieres, Jacinto Omar Ojeda, Héctor Darío Domínguez y Miguel Neri Moura fueron condenados y declarados culpables de omisión por comandar el operativo. Esa investigación no pudo establecer al autor material del asesinato de Fernando Morroni. Además, exoneró a los civiles incriminados por sedición, instigación pública a delinquir y desacato. La sentencia confirmó la existencia de civiles armados que nunca fueron identificados.